Bienvenidos todos a un encuentro más con el Señor. Bienvenida Raquel. Buenas noches. Tomen asiento. Bienvenidos a un encuentro con Dios. ¿Les gusta mi look o no? La misma la tengo en la cama. ¿Les gusta mi look o no? ¡Épale! Va para la piscina. ¿Esta es mi toalla? Esta es mi toalla de uso personal. Pero ni me acabé de bañar ni me voy a bañar. Claro, aunque después de esta alabanza tan fogosa, subí un poquito. ¿Por qué la toalla? Algunos tienen su toalla. Esta me ha acompañado durante toda la semana, todos los días que soñé que iba al gimnasio. Yo sé que todos tienen su toallita de uso personal. Pero quiero comenzar con algo simple. La toalla no limpia, seca. El exceso de agua. ¿Qué es lo que limpia? Entonces, el agua, el jabón y el frotarse o refregar. Eso es lo que limpia. Pero la toalla me recuerda que pasé por la ducha, que pasé por el agua. Y eso exactamente es el bautismo. Hay mucha confusión con respecto al bautismo. Algunos creen que el bautismo es una ducha espiritual, donde la persona se mete en el agua y literalmente ahí escurren los pecados. Y entonces he escuchado personas que dicen: pastor, yo me bautizo de primero o con agua limpia, porque yo no quiero entrar al agua donde están los pecados de todos. Otros piensan que bautizarse es un requisito para ser un verdadero creyente, y el que no se bautiza es que no cree en Jesús. Otros creen que el bautismo es una tradición bonita, y entonces hay quien dice: yo tengo foto de todo en mi vida, pero necesito la foto del bautismo con el pastor y con el agua bendita. Pero el bautismo no es nada de eso que les he estado mencionando. El bautismo es como una toalla que no te limpia, pero te recuerda que estás limpio. El bautismo no te salva, pero te recuerda que eres salvo. El bautismo no te convierte en hijo de Dios, pero da testimonio a los demás, al mundo, a los ángeles, a ti mismo y al mismo infierno
da testimonio que tú perteneces a la familia de Dios. Y hoy vamos a sumergirnos en el significado del bautismo. Y vamos a ver cómo un acto tan sencillo puede llegar a ser tan profundo. Y la idea es que usted esta noche vea el bautismo de una forma diferente. No como un rito, sino aún como una forma de adoración a Dios bajo el agua. Y entonces vamos a ver hoy principalmente 4 verdades acerca del bautismo. Y vamos a la primera verdad. Bautismo significa sumergir. Coloque allí en su bosquejo, sumergir. No es una aspersión. Aspersión es rociar agua, salpicar. Eso es aspersión. Entonces, bautismo es sumergir. No es aspersión, es una sepultura. Coloque ahí en su bosquejo también la palabra sepultura. Y dice la Biblia en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, hablando de Jesús, para muerte por el bautismo. La palabra griega que se usó originalmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablar de bautismo es bautizo, que se usaba principalmente en 3 ocasiones. Para teñir una prenda, cuando usted la quería cambiar de color y la echaba en un tinte, tenía que meter la prenda completa en el tinte. Ahí se usaba el verbo bautizo. Para hundir un barco, cuando un barco se hundía, no cuando flotaba, cuando se hundía completamente, en la antigüedad se usaba el verbo bautizo. Luego, bautizar no significa salpicar agua, ni rociar agua, ni echar un poco de agua en la cabeza, sino entrar por completo, como su nombre lo dice. El bautismo bíblico es por inmersión, es decir, la persona entra completamente al agua. Ahora, no quiero hablarles de un Dios legalista que va a medir los litros de agua que se usan en su bautizo. No. Pero sí quiero que entendamos qué significa el bautismo para que comprendamos la necesidad de entrar completamente al agua. Porque el versículo que acabamos de leer nos habla de sepultura. Un muerto no se sepulta con 3 granos de arena que le salpiquen en la cabeza. La sepultura de un muerto tiene que estar bajo tierra, tiene que enterrarse. Una prenda no se tiñe con unas gotitas de color. Una prenda se tiñe cuando se sumerge en un líquido que tiene el color y el ingrediente o el químico que va a cambiar a la prenda. Lo mismo sucede con un barco. Un barco no se sumerge con unas gotas de agua, sino cuando se inunda completamente. Cuando una persona se bautiza, está declarando en fe que el viejo hombre murió y está sepultado. En la Segunda Guerra Mundial, un barco destructor estadounidense fue alcanzado por un torpedo japonés. Y el capitán del barco, cuando vio que inminentemente se iba a hundir, le dijo a todos que tenían que saltar del barco. Y todos saltaron y todos se salvaron, pero pasó una particularidad. Uno de los marineros no perdía la vista del lugar donde estaba el barco. Era como parte del shock de lo que habían vivido. Y el capitán se le acerca y le dice: muchacho, ya no dejes, ya deja de mirar, ya el barco se fue, yace en las profundidades de las aguas. Eso es el bautismo, en un acto de fe, decir: mi viejo hombre, mi naturaleza pecaminosa está en el fondo de las aguas, ya no sale a flote.
es un acto de fe. Continuemos. Y aquí en este primer punto, quiero que recordemos esta frase. El bautismo no es un poco de agua, es un entierro público. Como la escritura bien lo dice, sepultura. Ahí habla de sepultura. Vamos al segundo punto, con respecto al bautismo. El bautismo no salva, pero declara, como un anillo de bodas. Coloque ahí la palabra declara y la palabra bodas. Con los años he aprendido que el mejor intérprete de la Biblia no es una persona, no es un pastor, no es alguien letrado o estudiado en teología. El mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Hay pasajes en la Biblia que parecieran decir una cosa, pero por contexto y por otras referencias que hablan del mismo tema, ahí es donde interpretamos la Biblia de forma más adecuada. ¿Por qué lo digo? Porque este versículo en un sector del cristianismo ha sido mal interpretado. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tenemos que mirar este versículo con cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que toda la Biblia enseña, al igual que lo dice Efesios 2, del 8 al 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el solo acto de bautizarse no salva, salva el acto de fe. Lo que pasa es que el bautismo es una consecuencia de la fe. Es decir, que bautizarse es inherentemente cercano a la fe. Y entonces, habíamos dicho que el bautismo no salva, pero sí declara, como un anillo de bodas. ¿Por qué como un anillo de bodas? Un anillo en sí solo no casa a nadie. Es más, usted puede estar casado o casada y estar en la condición que yo estoy. Perdí el anillo por segunda vez. Mi segundo anillo de bodas. Por segunda vez, pero estoy casado. Y hay personas que tienen anillo y no están casados. O sea que un anillo como tal no es el matrimonio. Pero un anillo sí es un recordatorio, como cuando a alguien le echan un piropo, una alabanza, un elogio, y entonces levanta la manito y muestra la argolla. Un recordatorio que estoy comprometido. Un recordatorio que le pertenezco en fidelidad a alguien, que estoy casado. Eso es el bautismo. Es un recordatorio, como el anillo de bodas. No es un requisito para entrar al cielo. Es una consecuencia de que tengo mi entrada al cielo. Ustedes recuerdan la historia de Jesús en medio de dos ladrones en la cruz, ¿recuerdan? Uno bueno y uno malo. No, los dos eran malos. Lo que pasa es que uno se arrepintió y el otro no. El único bueno era el de la mitad, era el Señor. Pero hubo un ladrón que se arrepintió. Y el ladrón que se arrepintió cuestionó al otro ladrón que se estaba burlando de Jesús. Y luego de cuestionarlo y reprenderlo, mira al Señor y le dice: Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces Jesús lo mira y le dice: no puedes entrar al reino porque no te vas a poder bajar de la cruz y yo no te puedo bautizar. ¿Eso dice la Biblia? No. Así
así no dice. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó. ¿Sí ven? Con eso entendemos que el bautismo no es un requisito para ser salvo. Es una declaración que soy salvo. Como el anillo de bodas. Es diferente. Pero también tengo que ser honesto. Si el ladrón, por un milagro, porque revisaron la condena y resulta que no era culpable, por una amnistía, por lo que hubiese pasado, lo bajan de la cruz y vive su vida cristiana de ahí en adelante 30 años más, estoy completamente seguro que sí se hubiera bautizado. Como una consecuencia de su fe. El bautismo, mis amados, y esto puede tocar corazones o redarguir corazones, pero yo como pastor tengo que presentarle la verdad bíblica. A veces trato de anestesiarla para que sea menos dolorosa, menos difícil de escuchar, pero tengo que decir la verdad que está en la Biblia, con claridad. Hay formas y hay estilos, algunos la dicen un poco más crudo, otros la matizan un poco. Lo importante, prioritariamente, es decir la verdad. El bautismo es la primera decisión de fe que debiera tomar un cristiano. La primera decisión de fe. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. En una ocasión, un hombre se fue a nadar, un hombre casado, y perdió la argolla. Y no quería llegar a casa, por temor a lo que su esposa le iba a decir. Y cuando llega a casa y empieza titubeando a tratar de matizar lo que le había pasado, y la esposa le dice, ve al grano. Dime qué te pasó. Perdí la argolla, mi amor. Y cerró los ojos, porque no quería ver la cara de su esposa, de enojo de su esposa. Pero la esposa sonrió y le dijo, tranquilo, el matrimonio no se ha perdido. La argolla era un recordatorio de una verdad, que estamos casados, pero esa verdad sigue siendo verdad. Entonces, quiero también ser claro con esto. El bautismo es un recordatorio visible de una decisión de fe invisible. El bautismo es una acción externa de una fe interna. Y aquí quiero que nos quedemos con esta segunda frase. No es el contrato de salvación. Es el anillo que muestra que el contrato ya está firmado. Vamos al tercer punto. El bautismo nos identifica con Cristo. ¿Cómo nos identifica con Cristo? Bueno, Cristo hizo tres cosas básicamente en sus últimos días: morir, ser sepultado y resucitar. Coloque aquí la palabra Cristo y la palabra resucitar. Y este es el corazón de la enseñanza del día de hoy. Miremos lo que dice Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si no entendió el versículo, tranquilo, lo vamos a explicar con calma, porque este es el corazón del asunto. En el
bautismo, una persona entra al agua. Y cuando entra al agua, se está identificando, porque bajo el agua no hay vida, se está identificando con la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz. Me identifico con la muerte de Cristo. Y estoy declarando que mi viejo hombre murió, que mis pecados fueron crucificados, que la persona que fui ayer se quedó allí. ¿Cómo el bautismo es una identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección? La persona entra bajo el agua y ahí es un simbolismo de muerte, porque bajo el agua no hay vida. Luego, sepultura, de ahí la importancia a que el agua cubra, porque es una identificación con sepultura. Por una fracción de segundo, porque ni siquiera es un segundo completo lo que uno se queda en el agua, por una fracción de segundo uno experimenta el silencio de la muerte. Bajo el agua no hay vida, no hay movimiento, y ahí me estoy identificando con Cristo en la sepultura. Y de acuerdo a la periodicidad con la que usted venga a la iglesia, son los segundos que usted se queda ahí en el agua. La buena noticia es que eso ni siquiera es un segundo que nos estamos en el agua. Salimos inmediatamente. Es decir, casi que vamos a la muerte y volvemos a la vida. Entonces ahí, cuando salimos del agua, nos identificamos con la resurrección de Cristo. Cuando usted emerge, usted está recordando lo que dice 2 de Corintios 5, ya me olvidó, 5:20, de modo que según está en Cristo, o 5:17. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, los años no vienen solos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted está identificando con ese verso de la Biblia. Usted sale de las aguas y usted en un acto de fe está diciendo: soy una nueva criatura en Cristo. Eso está diciendo. Luego, el bautismo es el evangelio puro en 3 actos: morir, ser sepultado y salir. El bautismo es tener toda la historia de la salvación representada en mi propio cuerpo. ¡Qué lindo! Es la naturaleza del evangelio. Hoy día que vivimos un evangelio más light, los jóvenes se tatúan cruces, las 3 cruces que están de moda en el cuello, ¿no? Las 3 cruces, hablando de los 2 ladrones que acompañaron a Jesús, como el doctor Meister. Los de la dieta keto saben quién es el doctor Meister. Algunos se tatúan un versículo. Tuve un discípulo que tenía un tatuaje gigantesco del logo de la iglesia. ¿Sí? Pero lamento decirles que Dios no nos manda a tatuarnos, pero sí nos manda a bautizarnos. Y en el bautismo usted representa el evangelio en su cuerpo, el evangelio puro, porque usted se está identificando y reconociendo que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue sepultado 3 días y que Cristo venció la muerte. Usted se está identificando con eso, está reconociéndolo en su fe. La primera iglesia, la iglesia primitiva, es la iglesia de los apóstoles. Cuando Jesús asciende a los cielos y les dice: reúnanse en Jerusalén, esperen que descienda el Espíritu Santo, y 10 días después que Jesús dijo eso, descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre los que estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan el número? ¿Cuántos habían ahí reunidos? 120. Pero ¿saben? Cuando vino el Espíritu Santo, en el mismo día
se formó un alboroto porque los que fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar lenguas que no conocían y lenguas que otros extranjeros distinguían como su lengua nativa. Y entonces, rapidito, alrededor de esa casa llegaron 3,000 personas. Y entonces Pedro se levanta y hace la primera prédica. La iglesia se inaugura con la venida del Espíritu Santo y de una vez con un evento multitudinario. Hicieron campaña evangelística el mismo día, todo en el mismo combo por la misma ofrenda, ¿no? Ni ofrenda pero todo se hizo el mismo día. ¿Y saben qué sucedió cuando Pedro predicó? ¿Se convirtieron cuántos? 3,000. Pasaron de 120 a 3,000 en la primera iglesia, por eso se llama la iglesia primitiva. La de después de la ascensión de Jesús. Pasaron de 120 a 3,000. ¿Y sabe qué hicieron? El mismo día se bautizaron los 3,000. El mismo día. Por eso yo les decía a ustedes que el bautismo es lo primero o la primera decisión que debiera tomar un creyente. Ahora, la Biblia no nos forza, no nos da a escoger entre pistola o epístola, ¿no? No, el bautismo es una decisión personal. Nadie te debe presionar y obligar a bautizarte, pero sí te deben animar a hacerlo, porque si es algo bueno, pues en la iglesia tenemos que animarnos a hacer lo bueno. Por eso este sermón. Lo que quiero en esta noche es animarles a hacer algo correcto, animarles a hacer lo bueno. Entonces, ya saben cuál es la iglesia primitiva. La de los apóstoles que quedaron después que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Pero, usted sabe cómo se le llama históricamente a la iglesia después que esa generación de apóstoles murieron todos y siguió la siguiente generación. En la historia del cristianismo se le conoce como la iglesia de los padres apostólicos. Discípulos que fueron directos de los apóstoles. Hasta el año 325, en el concilio de Nicea, cuando Constantino, el emperador romano, pasa de declarar Roma como un estado que perseguía el cristianismo a declarar Roma como un estado cristiano, porque él se convierte al cristianismo. Los emperadores antes de Constantino masacraban, torturaban, perseguían cristianos, hasta que llegó un emperador que se hace cristiano, y ese es Constantino. Y en el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, que oficialmente se reconoce al cristianismo como el credo o la fe romana, toda esa generación hasta esa época se le conoce como la iglesia de los padres antenicenos, por el concilio de Nicea. Nicenos, anteniceno. Ahora, desde la época de los padres apostólicos, es decir, la segunda generación después de los apóstoles, hasta el concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, por casi 300 años, la iglesia primitiva adoptó oficialmente una vez al año hacer bautismos en la vigilia pascual del sábado santo, antes del domingo de Pascua. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Hacían algo parecido a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un retiro espiritual toda la Semana Santa. Y el domingo de Pascua, nosotros que le llamamos el domingo de resurrección, el día antes hacemos una fogata en el retiro. Pero estamos como en una preparación espiritual. Bueno, nosotros estamos sin querer queriendo coincidiendo con los primeros 300 años de historia del cristianismo, que oficialmente hacían un evento donde la noche anterior la gente se preparaba en oración y vigilia para el domingo temprano
ir a las aguas y descender a las aguas. Y cuando salían de las aguas, les daban túnicas y les llamaban neófitos a los recién bautizados. ¿Qué significa neófito? Nuevo. Una persona Nuevo. nuevo en algo Nueva experiencia. específico. Nuevo Mire, literalmente, neófito significa plantas nuevas. Nosotros, lo digo en general, no se incluye usted específicamente, digo en general nosotros le hemos cambiado el sentido de la palabra neófito. Como cuando alguien predica y no me gustó, como que le faltó profundidad de Biblia, uno dice que es un neófito. Y lo usamos a veces en términos peyorativos en el cristianismo. Pero resulta que el verdadero sentido de neófito es una celebración de un creyente que acepta a Jesús y se bautiza porque ha reconocido que Jesús es su Salvador, y los demás decían, ahí está una plantita nueva. Y qué bonito, ¿verdad? El significado de la palabra neófito. La iglesia primitiva entendía que el bautismo no era un trámite, era un encuentro con la muerte, la resurrección de Jesús. En el bautismo no te mojas, te mueres y luego resucitas. Cuarto punto. Vamos subiendo la temperatura aquí. El bautismo es un mandato, no una opción. Y no lo digo desde la iglesia, lo digo desde la Biblia. Es un mandato bíblico. No es una opción. Coloque la palabra ir, que es el verbo ir en imperativo. Ir y bautizar. Y miremos lo que dice la Biblia en Mateo 28, 19. Bueno, antes de leerlo, siempre se le ha dado importancia, prioridad, prelación a las últimas palabras de una persona antes de abandonar este mundo. ¿Sí o no? Sí. Se conoce históricamente como la última bendición, no, voluntad. La última voluntad del difunto. Las últimas palabras. Y la familia y los seres amados lo toman como que hay que hacerlo, porque hay que respetar su última voluntad. Cuando eso se escribe en un papel, llega a tener hasta validez legal, sin pasar por notaría. Siempre y cuando hayan testigos y por pruebas de grafología se demuestre que sí fue la persona la que lo escribió. Se respeta muchísimo la última voluntad de una persona antes de partir de este mundo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dio unas últimas palabras que tienen que ser de lo más importante. Yo no me imagino a Jesús diciendo tonteras antes de partir a los cielos. No me imagino a Jesús dando indicación acerca de las sandalias de cuero que tenía, ni de las batas que por favor la llevaran a tal tintorería que era mejor. Yo no me imagino las últimas palabras de Jesús hablando cosas superficiales. Y más que estamos hablando de Jesús. Las últimas palabras de Jesús son demasiado valiosas. Son demasiado importantes para ser tenidas en cuenta hasta que Él venga por segunda vez. Y las últimas palabras que Jesús dijo están en Mateo 28, del 18 al 20. De hecho, con eso se termina el Evangelio de San Mateo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Dice Jesús, tengo la autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y mire la orden inmediata, las últimas palabras de Jesús, bautizándolos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje se conoce como la Gran Comisión. ¿Qué es una comisión? Un encargo, una delegación que se le da a alguien. Si alguien llega a su casa diciendo, he sido comisionado por la ciudad para venir, pues, esta persona está representando la ciudad y viene a traerme un mensaje. Este pasaje se conoce como la Gran Comisión, el gran encargo. Algunos le llaman el mandato superior. No hay nada más alto que este mandato que dejó Jesús. Y este mandato consta en ir a ser discípulos, bautizar y enseñar acerca del Evangelio. Algunos le llaman evangelizar y otros que se ponen de coqueto le llaman evangelizar. Pero no, a eso no nos mandó el Señor, ¿no? Es una forma de calle, como se le dice a una persona que quiere conquistar a otra, ligar. No tengo calle. Sí, lo dimos cuenta. Familia, Jesús dice, vayan y hagan nuevos creyentes. ¿Cómo se hace un nuevo creyente? Cuando se le habla de la obra de Cristo y la persona acepta y reconoce a ese Cristo en su corazón como Señor y Salvador y le pide perdón por sus pecados. Ahí la persona se hizo creyente. Si lo hizo de corazón, inmediatamente entra a la familia de Dios. Pero el segundo paso que Jesús dice, inmediatamente que creen y se vuelven discípulos, bautícenlos. Bautícenlos y ya luego enséñeles. Es decir, una persona no tiene que tener un alto y profundo conocimiento de la Biblia para bautizarse, porque la enseñanza viene después, porque el bautismo debe ir acompañado de mi primera experiencia de fe. Y está ahí en el centro de la Gran Comisión. Y este patrón lo vemos en todo el Nuevo Testamento. En Hechos 2, cuando creyeron los 3,000, ese mismo día fueron bautizados. Pedro no dijo, ustedes 3,000 que han recibido a Jesús en sus corazones, ahora los voy a convocar durante 6 meses, tienen que venir a un curso de bautismo conmigo. No, no fue así. Ni tampoco se enseñó en el Nuevo Testamento que una persona necesita sentirse preparada para bautizarse. Tampoco. Ni sentir las ganas o el deseo, tampoco, porque hay cosas en la vida que aprendemos a hacer por disciplina y por fe más que por sentimientos. ¿Cómo le decimos a un adicto que deje un vicio? Cuando sientas ganas de dejar las drogas o el alcohol, déjalo. No, va a tener que hacerlo sin ganas. Hay cosas en la vida que aprendemos a hacer sin ganas, porque nuestra carne nos pide muchas veces cosas que son perjudiciales, como los postres, como las harinas, como los dulces, las sodas, las papas fritas. La carne que nos dice, ¿cómo? Y por disciplina, ¿qué decimos? Tenemos que frenarnos. Un remedio bien amargo en medio de una aguda infección. ¿Usted va a sentir ganas de tomarse un remedio bien amargo? No, a nadie nos gustan los remedios amargos. Pero sin ganas, nos tomamos el remedio por disciplina. Entonces, así sucede con las cosas del Señor. No esperemos a que nos den ganas para hacerlas, porque a veces nunca van a llegar las ganas, porque la carne que ha gobernado nuestra vida, nuestro propio yo,
siempre va a querer hacerlo y no va a renunciar. A veces nos toca autoviolentarnos o violentarnos a nosotros mismos. Y entonces, hay otra historia en la Biblia, que está en Hechos 8, del verso 36 al 38. Lo voy a leer. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Les voy a poner en contexto la historia. Hay un hombre funcionario de una reina de Etiopía que fue a Jerusalén a una fiesta religiosa judía y ya luego iba de retorno a Etiopía. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: Felipe, ve a los caminos por el desierto porque te tengo una misión. Y Felipe obedeció. Y de pronto en el camino ve que va un carro. Obviamente no es carro de motor, ¿no? Los carros antiguos llevaban caballos, ¿no? Pero se les decían carros también, ¿no? Carruajes, carrozas. Iba un carro, iba un funcionario muy importante, un hombre muy importante, leyendo un pasaje de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento, o el Tanaj, más bien, el Antiguo Testamento. Y está leyendo un pasaje y Felipe lo ve y él entiende que Dios quiere que se le acerque a hablarle del Evangelio a él. Y entonces llega y se le acerca y le dice Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco mira el pasaje, mira a Felipe y dice: ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Súbete al carro y me explicas. Y entonces Felipe se sube y empiezan a hablar. Y le dice: Felipe, muéstrame qué lees. Y el eunuco mira y dice: mire, es que este pasaje, aquí hay un profeta que está diciendo: como cordero fue llevado al matadero, no enmudeció como oveja frente a sus trasquiladores. ¿De quién habla el profeta? Le dice el eunuco: ¿habla de sí mismo o de otro profeta que va a venir? Y justo le dio la apertura del Evangelio perfecta para que Felipe lo evangelizara. Y ahí Felipe le habla de Jesús, el vino, el que acabó de morir, el Salvador, el Mesías prometido, el que todos los profetas anunciaron. Y Felipe ese día recibió a Jesús, el eunuco ese día recibió a Jesús en el corazón. Y entonces cuando Felipe acepta a Cristo, el eunuco acepta a Cristo en el corazón, van pasando por un lugar donde había agua y dice: bueno, tú me has hablado del bautismo. ¿Qué me impide que nos bajemos ya del carro y usted me bautice? Y entonces Felipe dice: no hay nada que impida. El único requisito es que creas. Nada más. No hizo una teología profunda, no hizo un curso, no tuvo ningún otro requisito más que creer. Más joven en la fe que este hombre no puede haber. Porque los judíos, cuando se hacían cristianos, la fe cristiana estaba de alguna manera muy ligada a la fe judía. Era mucho más fácil cuando un judío se hacía cristiano entender el evangelio que cuando un pagano de otro país, donde tenían muchos dioses, muchos ídolos, que se dijera: hay un solo Dios y es este, y sin tener conocimiento del Antiguo Testamento y de los actos de sacrificio que se hacían para poder entender que Cristo era ese sacrificio perfecto y ya no había más necesidad de sacrificios. Todo eso era mucho más difícil para alguien que no era israelita entenderlo. Y sin embargo, en el momento que él reconoció a Jesús en su corazón como Mesías, él mismo pidió ser bautizado y Felipe descendió del carro con él y solamente le dijo: si crees de todo corazón,
bien puedes. Familia, el bautismo no es para los perfectos, es para los que creen. En una ocasión un misionero fue a evangelizar en una aldea africana. Y después de una tarde de conversión, donde varios hombres abrazaron la fe cristiana y reconocieron a Jesús como Mesías, él les dijo: mañana venimos a este río que estaba cerca porque los quiero bautizar. Inmediatamente, de un día para otro. Y uno de ellos dijo: perdón, señor misionero, ¿y por qué no lo hacemos hoy? Usted dice que ya somos nueva criatura porque aceptamos a Jesús como Mesías. No, es que yo mañana temprano les quiero hacer una preparación. Y uno de ellos insiste y dice: no, hagámoslo de una vez. Las aguas de mañana, ¿qué diferencia tienen con las aguas de hoy? Y este hombre, al ver la fe, y estamos hablando de aldeanos africanos que no eran ni católicos ni tenían la fe judía, que esto hace mucho más fácil abrazar la fe cristiana. Y entonces aquí viene esta frasecita: si crees hoy, ¿por qué esperar mañana para decirlo? Recuerde las palabras del eunuco. ¿Qué te impide ser bautizado? ¿Qué te impide? Recuerde, familia, que esta toalla no me limpia, pero me recuerda que pasé por la ducha, que pasé por el agua. De la misma manera que el bautismo no te salva, pero le recuerda al mundo, al diablo, a ti mismo y a los que están allí de chismoso, acompañando a tu bautismo, le recuerda a los demás que eres salvo. Hoy hemos visto 4 verdades con respecto al bautismo. Primera verdad: bautizar es sumergir. Hay que entrar completamente al agua. No es un rito, es una sepultura. Segundo principio: el bautismo no salva, pero declara. Es un testimonio como el anillo de bodas. Tercer principio del bautismo, y este es el corazón del bautismo. El bautismo es una identificación con Cristo. Me identifico con Cristo en su muerte. Me identifico con Cristo en su sepultura. Me identifico con Cristo en su resurrección. La historia de la salvación representada en mi cuerpo. El Evangelio en 3 etapas. Algo importante que quiero decirles a todos. Tal vez pudiéramos tener la idea que en cierta manera ya todos fuimos bautizados. Porque un gran porcentaje de los que estamos aquí, tal vez más de un 90%, cuando éramos niños, nos hicieron una ceremonia donde nos echaron un poquito de agua en la cabeza, hubo invitados, como dijo el apóstol Arjona, hubo fiesta y piñata, y a mí no me invitaron. Ni me preguntaron, dice él. Y nos hicieron una ceremonia. Pero esta ceremonia no es el bautismo bíblico. Esta ceremonia es más como una consagración o dedicación de los padres, que son los que tienen conciencia de decisión para un bebé. Es más una presentación. Y más bien entendemos todos que nuestros padres lo hicieron con la mejor de las intenciones. Yo tengo un niño, quiero presentárselo a Dios. Pero el bautismo que dice la Biblia lleva a una persona a pensar, a decidir, a hacer una profesión de fe que no está al alcance de un bebé. Entonces significa que todavía, en ese sentido, todos
aparte de esa ceremonia que nos hicieron de niños, todos tenemos algo pendiente todavía. Ese momento donde usted ya es adulto y donde usted dice, me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Aún en los tiempos antiguos, por ejemplo en Colombia, recuerdo, cuando yo era niño, hace un par de años, poquitos, daban un documento cuando uno lo bautizaban. Se llamaba la partida de bautizo. En Colombia le decían así, la partida de bautizo. Y en algunos colegios, independientes si eran católicos o no eran católicos, tenía que presentarlo porque si no, no lo dejaban matricularse. Oye, nomás. Entonces era un requisito, o sea, o te bautizan o te quedas iletrado. Así que. Ahora, familia, benditos sean nuestros padres que nos presentaron a Dios. Pero ese fue un acto de decisión de ellos. Pero nosotros como bebés no decidimos. Luego, terminamos de honrar eso que hicieron nuestros padres cuando ya en una etapa adulta decimos, quiero ser bautizado. Pastor, ¿y usted de dónde dice eso? De la Biblia. Cuando Jesucristo nació a los 40 días, sus padres lo llevaron al templo, hicieron una ceremonia de presentación. Pero Jesucristo se bautizó a los 30 años. ¿Sí ven? No se bautizó recién nacido. ¿Qué significa eso? Que el bautismo debe ser con conciencia, con decisión, con facultades de elección. De hecho, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, estaba bautizando en el río Jordán, y luego llegó Jesús, se fue acercando, y cuando Juan el Bautista lo ve y él percibe lo que está sucediendo, y es que Jesús viene a ser bautizado, inmediatamente Juan entiende que Jesús es mayor que él. Y dice, no, yo no soy digno ni siquiera de desatarte a ti el calzado. Y Jesús le dice algo muy importante a Juan. Jesús le dice, Juan, hazlo, porque es necesario que yo cumpla con toda justicia. Y cuando Jesucristo lo hace, Jesucristo no necesitaba hacerlo porque Él era Dios, pero lo hizo para recordarnos a todas las generaciones cristianas después de Él que es la voluntad de Dios que nos bauticemos. Y cuando Jesús fue tan bonito el acto del bautismo de Jesús, que la Trinidad se juntó en un solo momento. Imagínense los espectadores. Jesús el Hijo. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre él cuando se estaba bautizando. Y los cielos se abrieron y una voz poderosa y potente dijo, este es mi Hijo amado. Lo que Él está haciendo me complace el corazón. Qué lindo es bautizarse. Cuando una persona se bautiza, está siendo obediente a lo que Dios dice en su palabra, está complaciendo el corazón de Dios. Y si lo hace con fe, abre los cielos para Él. La Trinidad siendo testiga en un momento, en un acto de fe que usted está tomando para agradar a Dios. Ese es el bautismo. Ya la pregunta de hoy no es, ¿será importante el bautismo? ¿Qué me impide ser bautizado? Hoy es el día, hoy puedes tomar la decisión para hacerlo. Vamos a tener un evento muy bonito en Semana Santa. Abril 3, abril 4, abril 5, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. Y vamos a tener neófitos, nuevas plantas. No esperes a sentirte perfecto para bautizarte porque nunca lo vas a hacer.
No necesitas entender todo lo que está en la Biblia. Los primeros cristianos no necesitaban entenderlo todo. Ya lo vimos en la Biblia. Los 3,000 que se convirtieron se bautizaron el mismo día. El etíope, que no tenía ni idea de la fe judía, creyó y se bautizó el mismo día. El bautismo no es para los que terminan la carrera, es para los que empiezan la carrera. Los que empiezan a caminar con el Señor. Para aquellos que quieren decir: Señor, ¿cómo valoro tu muerte? ¿Cómo valoro, Señor, que descendiste al sepulcro por mí? ¿Cómo valoro que hayas vencido la muerte? Y por eso contigo yo también voy a vencer la muerte y me espera una vida eterna. Continúa, continúa, continúa. El agua no te limpia, pero te declara limpio. Ese altar bajo el agua, como le llamamos hoy a este sermón, el altar bajo el agua, no te salva, pero te identifica con quien sí puede salvar. Vamos a ver. Les invito a que cierren sus ojos. Y oremos al Señor en esta noche. Digámosle al Señor hoy: Señor, bendita sea tu palabra. Hoy nos acercamos a ti con un corazón abierto, con una mente dispuesta, con el espíritu atento, Señor, por lo que nos has enseñado en tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos hoy que el bautismo no es un rito vacío, es un altar bajo el agua. Señor, sé que hoy has hablado a la mente de todos, pero hoy invoco la presencia del Espíritu Santo para que tome la Sagrada Escritura y la baje al corazón. Dígale al Señor hoy: Señor, gracias por el que el bautismo, aunque es algo simple, es muy profundo, porque en tu sabiduría infinita tuviste a bien usar algo tan común como el agua para resumirnos el Evangelio, Señor, para enseñarnos verdades extraordinarias. Tomas lo simple, Señor, y lo haces profundo para mí. Señor, gracias porque hoy aprendemos que el bautismo nos conecta con la muerte de tu Hijo amado. Nos recuerda, Señor, que por la obra de Cristo, el viejo hombre nuestro también es crucificado. Nuestra manera de actuar y de pensar, aquella forma pecaminosa que gobernaba nuestra vida, en un acto de fe, Señor, reconocemos la cruz sobre cada una de nuestras debilidades. Gracias por tu sepultura, Señor. Pero sobre todo, gracias por haber vencido la muerte. Gracias, Señor, porque la verdad más profunda de nuestra fe es representada en nuestro propio cuerpo cuando nos bautizamos. Señor, hoy entendemos que el bautismo no es algo para ganar tu favor, es porque ya lo tenemos. No es para que nos ames más, es porque nos sentimos amados. No es para merecer la salvación, es porque ya somos salvos, como el anillo de bodas, Señor, que no crea el matrimonio, sino lo declara. El bautismo declara, Señor, al mundo, a los ángeles, a nuestra familia en la fe y al propio infierno, que nuestra vida te pertenece, Señor, a ti.
Hoy, Espíritu de Dios, te pido que inundes este lugar con tu presencia. Envuelve nuestros corazones, Santo Espíritu, y habla lo profundo de nuestro interior. Y mientras escucha esta canción, permite que el Espíritu Santo te ministre. Y aún, si ya tú siendo